Ya estamos con nuestros primeros invitados, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, doctor Ricardo Gómez Díez? Buenas noches. ¿Qué tal? Doctor Pedro García Castela, buenas Buenas noches. noches. Doctor, ¿está sorprendido por lo que sucede en nuestro país a raíz del accionar de la justicia con diversas acciones que venían bastante dormidas, un letargo? Algunos dicen que había llamados telefónicos para que la justicia no proceda en consecuencia y hoy esos llamados se cortaron y por eso es que vemos detenciones, indagatorias y demás. Bueno, yo diría que parece que al fin se puso en marcha, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, todos nos hemos sorprendido, por ejemplo, con las imágenes televisivas contando millones de dólares, de euros, etc. Pero esas imágenes son del 2012. Y esos episodios, que es lo que se llamó la ruta del dinero K, está originado en denuncias del 2013, o sea, son denuncias de hace 3 años. Ahora, si es por supuesto positivo de que comience a actuarse, porque hay algo que tenemos que entender los argentinos. La democracia llegó hace 33 años para quedarse, afortunadamente. ¿Cuál es la asignatura pendiente? Construir una democracia de calidad. Y una democracia de calidad tiene que ser una democracia sin corrupción. Ahora, ¿usted cómo combate la corrupción? Hay 2 maneras. Una, no tiene que haber impunidad. Y 2, tienen que funcionar los controles. Y hasta este momento, ninguno de estos 2 aspectos lo hemos tenido presente en nuestro país. Así que yo creo que esto es bueno, es positivo, que estas cosas se esclarezcan y quienes son responsables de este tipo de comportamiento tengan la sanción que les corresponde. Que no solamente son lo que ahora aparecen en televisión, ¿no? Porque, por ejemplo, el señor Lázaro Vázquez dice que recibió 16.000 millones de pesos y ejecutó obra pública por la mitad de ese valor. Ahora, ¿quién autorizó que le paguen el resto entonces? Porque las obras públicas se pagan en la medida que avanza la obra. Es lo mismo que si usted contrata... No fueron ejecutadas, pero igual fueron cobradas. Claro, es lo mismo. Si usted contrata una casa para que se la hagan, ¿usted qué va a hacer? Le va a ir pagando al constructor en la medida de que la casa avanza. Usted pactará, bueno, cuando las paredes están levantadas, tantos pesos, cuando el techo está, otro tanto. Y resulta que acá hay 8.000 millones de pesos entregados sin ninguna ejecución de obra física. Por eso se ve que los controles no han funcionado y los funcionarios responsables de autorizar esos pagos están incursos también en irregularidades muy graves. Ahora, doctor, cuando asumió el nuevo gobierno, todo el mundo se preguntaba, ¿irá alguien preso? ¿No? A todos que tenían algún tipo de responsabilidad preguntaban, ¿va a ir alguien preso? ¿Qué va a pasar? Ahora hay personas presas. ¿Los cargos son, tienen alguna carga, valga la redundancia, para que puedan permanecer presos penalmente? Bueno, ese es un aspecto bastante interesante, ¿no? Porque sería, para no generar falsas expectativas, me refiero, porque acá se concentró mucha atención en la detención, pero hay que ser conscientes de que son delitos escarcelables lo que se está imputando, y en algún momento esta gente va a recuperar la libertad. Ahora, el que le roba al Estado puede quedar libre, mientras que el que le roba a una vivienda particular va preso. ¿Cómo es esto, bueno, penalmente? Teóricamente deberían estar los dos en el mismo plano de riesgo de detención, me refiero, ¿no? Yo, respecto de eso, me interesa rescatar algunos aspectos sobre la pregunta esta que decía, que la expectativa de que alguien vaya preso. Yo creo que acá lo que se está dando, estamos asistiendo a un fenómeno bastante interesante en términos de que ha entrado un actor que no estaba antes en estos tipos de situaciones. Acá hay un reclamo social muy fuerte. Y lo veía anoche, lo que más me llamó la atención anoche de las imágenes es que en Buenos Aires, donde sabía la gente que iba a estar detenido Lázaro Báez, que fue por eso que tuvieron que cambiar el lugar de detención de Palermo, creo que lo llevaron hasta una zona cercana a la General Paz, era porque se estaban concentrando vecinos, entonces querían evitar ese tipo de situaciones, pero cuando lo trasladaron a la división que está en General Paz, también se fue acercando gente y lo insultaba y reclamaba muy fuertemente, vehementemente. Por eso yo quiero analizar con cuidado esta situación. Hay un reverdecimiento, como alguien dijo anoche también, una peste anticorrupción y rescatando lo bueno, el buen sentido de la palabra, ¿no? Hay una fuerte ola anticorrupción
que no sé hasta qué punto es una iniciativa de los gobernantes y de los jueces, sino que más me parece que jueces y gobernantes se están dando cuenta que la sociedad, el ciudadano común, ha puesto en la agenda de sus prioridades que no se les robe más. La sociedad está harta de que se les robe, de que se meta la mano en el bolsillo. Entonces, ante este tipo de reacción social, porque como bien se dice, solamente los pueblos son protagonistas de los cambios. Yo creo que está viniendo desde abajo un fuerte reclamo que lo está obligando a quienes tienen en sus manos dirigir el Estado y a los jueces el poner el acento en atender con seriedad este tipo de situaciones. Hace unos meses, cuando ya todo el mundo hablaba y sabía y era pública esta situación de Lázaro Báez, yo particularmente me preguntaba, ¿y los jueces qué hacen? ¿Qué hacen? Se han demorado, ya hablaba el doctor Gómez Díez de que estas causas llevan desde el año 2013, pero el año pasado ya estaban en una situación de lo que se llama causas calientes que ardían, y los jueces no hacían nada. Yo creo que la justicia tiene una deuda también muy importante en este sentido. De hecho, la demanda social últimamente ha pasado a ser la justicia, ¿no? Dentro de las prioridades de la gente piden justicia, porque justamente parece que la justicia solamente, doctor, en este país llega para el pobre, porque si nos vamos a la palabra que dice el doctor, si estas personas quedan excarceladas, justamente aquel que roba en una vivienda, una gallina o lo que sea, va preso y estos van a seguir disfrutando de las bondades que le dio el dinero que nos robaron a cada uno de nosotros. Bueno, pero yo creo que acá, como lo ha dicho también el doctor García Castiela, desde luego que tenemos que respetar las garantías constitucionales que cada uno tiene, ¿no es cierto? Porque todos los hechos se tienen que probar, se tienen que acreditar y se tienen que sancionar. Y en esto hay que cumplir la ley tiene que ser pareja para todos. Lo que yo creo que acá sí debe tener en cuenta la justicia que está actuando es que la lentitud con la cual procedió ahora es incompatible con el estado de la opinión pública, que ya realmente ha llegado a un límite de saturación con este tipo de hechos y por lo tanto hay que proceder. Fíjese usted que ayer recién la Corte Suprema declaró que era inválida la prescripción de la famosa valija de Antonini y Wilson, que entró al país con una valija con $800.000, que aparentemente iba a una campaña electoral. Y no se hizo nada. Fíjese usted que en este aspecto, por ejemplo, la Argentina tiene firmado un tratado de asistencia y de colaboración entre la justicia argentina y la justicia de Estados Unidos. El señor Antonino Wilson le pudieron haber tomado declaración en Miami o en el lugar de Estados Unidos donde esté y la investigación haber avanzado y no se realizó ninguna diligencia de ese tipo. Y yo creo que hay parte también de la dirigencia política que no se ha dado cuenta de lo que está empezando a suceder en la sociedad. Y yo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de inadvertencia de esto. La Auditoría General de la Nación es un órgano de control de la administración pública y el control que hace la auditoría es un control posterior a la ejecución del acto. Entonces no puede presidir la auditoría alguien que acaba de salir de la función pública porque va a tener que controlar sus propios actos. Entonces acá, en la designación de Echegaray, hay evidentemente por el Frente por la Victoria, que lo propone, me parece una propuesta totalmente desacertada, y hay también un desacierto de los presidentes de las dos cámaras legislativas del Congreso que lo nombran y no le dicen... Vuelven a mostrarse acuerdos políticos, doctor. No, pero usted le puede decir, está bien, el presidente lo tiene que elegir el Frente por la Victoria, pero no un funcionario que se acaba de ir, porque yo le voy a poner un ejemplo práctico. Ahora se ha descubierto que acá a alguien que gana, qué sé yo, 20.000 pesos le cobran impuesto a la ganancia. Y el señor Cristóbal López se quedó con 8.000 millones de pesos de impuestos que debía pagar. Claro, pero además son impuestos de terceros, porque es el impuesto suyo, del doctor, mío, qué sé yo, cuando uno va a cargar combustible,
dentro del precio del combustible va el impuesto. Ahora, doctor, todos los que declararon hoy día, Lázaro Báez, Martín Báez, Pere Gadín, que es un abogado, un contador de la empresa Austral Construcciones que manejaba Lázaro Báez, lo hicieron a través de escritos al juez. ¿Esto le coarta al juez las posibilidades de poder investigar más o de poder repreguntar y replantear aquella investigación que esté haciendo penalmente? No, de ninguna manera, porque la investigación del juez no depende de la declaración de los imputados. La declaración de los imputados es un mecanismo de descargo de ellos, de ejercicio de derecho a defensa. Ellos lo pueden hacer como quieran, pero el juez no está supeditado o atado a lo que ellos le puedan aportar a la causa, porque evidentemente si la causa avanzó hasta este punto es porque ya juntó, reunió una cantidad determinada de elementos que puede seguirlos reuniendo. ¿Esto puede llegar hasta Cristina Kirchner? Y yo entiendo que sí, porque acá se está hablando de mucho dinero, es mucha plata. Los niveles de corrupción de lo que se está hablando no tienen parangón en la historia argentina. Entonces yo creo que esto, por un resultado o por otro, pero se tiene que esclarecer debidamente. Hablo de niveles de corrupción que tampoco se tienen que agotar en esta detención de Lázaro Báez. Ojalá esto no sea una operación política y sea una investigación seria que lleve a conclusiones serias también. Acá se tiene que investigar y avanzar la sociedad necesita explicaciones no solo por Lázaro Báez, la ruta del dinero, el vicepresidente Vudú. Cristóbal López tiene que dar explicaciones también. No se puede hablar tan alegremente de una evasión impositiva de 8.000 millones. Es muy grosero, es muy grosero. Y yo creo, como decíamos anteriormente, que la sociedad ha perdido ya la capacidad de tolerancia respecto a estas situaciones y se tienen que aclarar. De tolerancia y también pareciera que ya nada nos asombra, ¿no? Porque todos los días en cada oficina se descubre algún tipo de irregularidad. Ahora, doctor, ¿qué pasaría institucionalmente en este país en el caso de que Cristina exista la posibilidad de que pueda ir presa? Yo me imagino realmente una cámpora enardecida, unas madres de Plaza de Mayo de la misma forma, bueno, yo creo un que escenario acá, terrible. Bueno, pero acá, en primer lugar, acá hay que garantizar el correcto funcionamiento de la justicia. Acá nadie puede ir preso si evidentemente es inocente y no ha cometido ningún delito. Tenemos que darle a todos las garantías constitucionales. Ahora, acá no tiene que haber un trono para nadie, es decir, el que delinquió, cualquiera sea su posición social, tiene que responder por los delitos que haya cometido, porque si no, entonces, ¿qué? La justicia es para los ladrones de gallinas. No, es para todos, ¿no es cierto? Si alguien robó millones, debe responder, o si alguien a lo mejor no tuvo el cuidado necesario en el ejercicio de la función pública, en ejercer las responsabilidades de control, porque acá este señor Jaime compró $100 millones de chatarra, en definitiva, la imputación, ¿no es cierto? Y el desvío de todos esos fondos impidió también que las líneas suburbanas de Buenos Aires funcionaran en condiciones, y esto determinó que murieran decenas de personas en accidentes ferroviarios. Hace rato el doctor decía, ¿no? En un país que ya tenemos la democracia, la gente no quiere que se robe, que se vaya la corrupción, que no existan hechos de corrupción. Ahora, lo que ha sucedido en los últimos días con respecto a las denuncias que caen contra el presidente Mauricio Macri de estar involucrado en sociedades que supuestamente lavaban dinero, ¿esto ha hecho que la gente pierda la confianza en lo que es la figura de Macri cuando tanto ha pregonado que iba a luchar contra la corrupción? De hecho, los hechos de ahora, valga la redundancia, dicen que estamos en un país diferente, pero esto ha sido un golpe bastante fuerte, estimo yo. Yo creo que sí es un golpe fuerte y tendría que dar el gobierno, o al presidente en su caso, explicaciones mucho más amplias de las que se están dando hasta este momento. Porque tener una o más sociedades offshore constituidas en el extranjero no son para fines santos en lo que hace a la transparencia y a la corrección tributaria, administrativa, financiera, en todo sentido. Deberían darse explicaciones más profundas al respecto. Pero justamente sobre ese punto que explota una cuestión de corrupción por un lado, se hace explotar otra por otro, veo yo que lo que hay que evitar caer es en ideologizar esta discusión de la anticorrupción, porque la corrupción no tiene colores políticos. Yo he visto y he escuchado, y algún sector de la prensa lo he escuchado con bastante asombro, ¿no?, últimamente, pretender justificar o defender al gobierno que se fue en base a las conquistas que logró.
Yo creo que hay que separar perfectamente las dos cosas. Yo en lo particular les reconozco al gobierno que se fue, a este periodo de Néstor y Cristina Kirchner, una gran cantidad de conquistas sociales y conquistas políticas en muchos sentidos. Reivindicaciones importantes, una política de derechos humanos importante, muy, muy interesante. Pero eso no avala ni justifica que no se discuta si realmente es cierto que se han llevado todo lo que se han llevado, porque una cosa no autoriza de ninguna manera la otra. Y tampoco vamos a defender o justificar que no se investigue esto en base a lo que hizo el kirchnerismo o a las diferencias que hay entre el kirchnerismo y el macrismo. Digamos, la corrupción es mala independientemente de los colores políticos que tenga. ¿La corrupción en la era K fue peor que en la época de Menem, doctor? Bueno, yo le diría que en estos niveles actuales son bastante asombrosos. Y mira, la corrupción siempre es mala, sea de la época que fuere. Esto hay que señalarlo. Por eso yo coincido en que acá no hay que hacer etiquetas políticas en esto. La corrupción es mala, venga de donde venga y de la época que fuere. Y yo creo, mire usted también lo que está pasando en otras sociedades, ¿no? Lo que está pasando en Brasil. Bueno, en Brasil la gente, claro, la gente se ve. Pero es una sociedad totalmente diferente, por eso es que exigen más, se manifiestan más y presionan, digamos, las decisiones. Cuando hay crisis económica, también hay la mucho gente hambre entra a recapacitar también y dice, bueno, ¿por qué tengo que sufrir yo todas estas privaciones? Y por el otro lado está toda esta gente que tiene dinero mal habido, ¿no es cierto? Eso está pasando hoy un poco en Brasil y bueno, pasa acá también. Escúcheme, usted, le vuelvo a repetir el ejemplo, usted cobra 20.000 pesos y le descuentan el impuesto a la ganancia y resulta que hay un señor que se quedó con 8.000 millones de pesos. Entonces eso evidentemente no es justo, no es equitativo, ¿no es cierto? Porque tampoco 20.000 pesos es un sueldo esplendoroso. Una persona, no sé, la gata vive con esa cantidad de dinero. Entonces, acá se han cometido irregularidades muy grandes y resulta increíble que el organismo recaudador, que es la AFIP, dé facilidades de pago a quien se quedó con semejante cantidad de dinero que es de terceros, son de los terceros que cargaron nafta. Ahora, doctor, justamente a usted le toca estar al frente de la Oficina Anticorrupción Municipal, una oficina que se crea por iniciativa del nuevo jefe comunal que en su campaña la había propuesto. ¿Cuál es el objetivo de esta oficina? Estamos diciendo vamos a revisar lo que se hizo porque creemos que se hicieron las cosas mal. ¿Cuál va a ser, digamos, la política que va a llevar adelante y si efectivamente se va a llevar a la justicia si es que se encontrara algún hecho de corrupción? Bueno, a mí en lo particular me resultó muy auspiciosa la iniciativa del intendente de que cuando conversamos precisamente antes de emprender esto, él planteaba de que quería una gestión transparente y quería que se lo controle y controla a él y a sus funcionarios. Me pareció muy auspicioso y en ese sentido es que... El objetivo entonces es controlar a la gestión actual. Sí, pero sin ningún tipo de condicionamientos tampoco, ¿no? Si había que atender alguna cuestión que sea previa o tenga consecuencias en esto, no hay limitaciones en ese sentido, que quede claro. Pero esencialmente la finalidad prioritaria es una actuación preventiva y correctiva para iniciar una gestión verdaderamente transparente. Estamos claramente ante un monstruo muy grande que es la Municipalidad de Ciudad de Salta, donde hay muchas situaciones que corregir. Yo planteo, hay moldes que romper, hay una cuestión... ¿Qué es lo que hay que corregir, doctor? No, toda una costumbre administrativa y burocrática que realmente... ¿Eso lleva a la corrupción para usted? En alguna medida sí, sí. Hay una conciencia de que no va a pasar nada, un dejar pasar, dejar hacer, dejar pasar, como decía Adam Smith, en otro sentido económico, por supuesto, pero que hay moldes que romper y generar verdaderamente una conciencia de respeto por la ética pública y por la transparencia en la función y la gestión. Ya para terminar, increíble, ¿no? Lo que dice el doctor, hay que hacer medidas correctivas con gente que que una persona elegida por el pueblo deposita su confianza. ¿Algún día cambiará esta ideología del argentino de querer beneficiarse de lo que es el Estado y solamente tener una mejor calidad de vida personal y no... por eso le digo, todos tenemos que entender de que acá hay que construir calidad democrática en la Argentina.
Y uno de los ítems de la calidad democrática es lógicamente la ausencia de corrupción. Por eso la tarea del doctor va a ser medicina preventiva. Igual que el médico hace medicina preventiva. Tiene que poner un funcionario anticorrupción para que diga me voy a cuidar. No, para eso está la auditoría también, hay que evitar la enfermedad. Sin embargo, suceden los hechos la municipalidad de corrupción. tiene su propio el tribunal de faltas, cuentas, tribunal de cuentas. Que tal vez no haya funcionado a lo largo de la historia como debiera. Pero la tarea del doctor acá con su oficina anticorrupción es hacer medicina preventiva. Hay que tratar de evitar la enfermedad, que es la corrupción. ¿Y cómo usted evita la enfermedad? Con controles. Y los funcionarios públicos, el que gobierna, tiene que entender que los controles son bienvenidos, porque le pueden generar alertas y hay conductas que se pueden corregir, actos que se pueden evitar. Cuando los órganos de control comienzan a nombrar los amigos y se vuelven inactivos y complacientes, bueno, ese es un gobierno que fracasa y ya lo hemos visto en el anterior gobierno nacional. Si los controles hubieran funcionado, si las instituciones hubieran andado, no hubiera pasado todo esto. Doctor Ricardo Gómez Díez, doctor Pedro García Castiel, apostamos justamente a su función, doctor, para que justamente no existan hechos de corrupción y tengamos un Estado más democrático como realmente nos merecemos. Y que sea un buen médico de la municipalidad. Haga cirugía profunda, doctor. Si me permite 30 segundos, 20, subrayar en esta cuestión de la corrupción, insistir en la necesidad de tener un poder judicial y un ministerio público independientes, porque el funcionamiento de la justicia independiente es la base del funcionamiento de todas las democracias. Sin eso no hay nada más del resto. Justamente lo que la gente reclama. Tiempo de pausa y ya volvemos.